¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema interesante, la programación orientada a objeto, pero específicamente acerca de sus propiedades. ¿Estás estudiando programación? ¿Eres ingeniero o ingeniera de software y necesitas apoyo, al menos desde el punto de vista conceptual? Pues bien, este video es para ti y no tienes que perdértelo. Vamos entonces con estos contenidos. Dentro de la programación orientada a objeto, nosotros tenemos, la verdad, varios aspectos que son relevantes a la hora de poder definir o entender qué es finalmente la programación orientada a objetos. Hoy, en este siglo, en esta época en la que estoy grabando este contenido, la programación orientada a objeto está, o el secreto de la programación orientada a objeto, está en materializar en código aquello que ocurre en la vida real. Así que, desde este punto de vista, cualquier objeto de la vida real es, evidentemente, o posible de programar con algún lenguaje de programación. Por lo tanto, tenemos que definir algunas características, algunas propiedades que tienen que ver justamente con no solo la programación orientada a objetos, sino con aquellas características que nos permiten a nosotros implementar de determinada manera el código que programamos, incluso no importando qué lenguajes de programación usas para tal propósito. Así que hablemos un poco de las propiedades. La primera propiedad, y dejamos de lado algunas otras observaciones con relación a la programación orientada a objetos, vamos a ir básicamente a lo que es clásico. La primera propiedad es la abstracción. ¿Qué entendemos nosotros por abstracción? Bueno, hay distintas maneras de poder definir este concepto. Una de ellas es aquello en lo cual nosotros o tenemos, digamos desde el punto de vista conceptual, una idea acerca de, por ejemplo, nosotros sabemos lo que es un automóvil, pero no necesariamente hemos conducido uno o no necesariamente somos expertos en la parte mecánica o de diseño del automóvil. Pero todos nosotros tenemos ideas acerca de un automóvil, incluso acerca de sus marcas, modelos. Además, porque a través de Internet podemos informarnos, ¿verdad? En la programación orientada a objetos se aplica la abstracción cuando queremos representar características esenciales de un objeto, ocultando los detalles que son innecesarios. Es decir, en la abstracción nos enfocamos en lo que hace un objeto y no necesariamente en cómo lo hace. Un ejemplo práctico de esto es cuando efectivamente tú conduces un automóvil. Vamos a suponer que tu automóvil es un auto de transmisión mecánica, es decir, tienes que usar la palanca de cambios, de la caja de cambios, para poder ajustar las marchas, ¿verdad?, del vehículo. Bueno, tú no necesitas saber exactamente cómo se construyó esa caja de cambios para poder usarla, porque lo más importante es que la uses bien, ¿verdad? Lo mismo pasa con los otros componentes del automóvil, desde lo más sencillo hasta lo más importante o relevante. Eso no quiere decir que tú necesariamente seas ignorante con relación o que no importe cómo funciona el automóvil. Lo que te importa más es cómo usar aquellos elementos que forman parte de ese vehículo. Bueno, en programación nosotros podemos ocultar los detalles de implementación para priorizar el uso de esos elementos. En programación orientada a objetos nosotros podemos efectivamente usar la abstracción como un punto importante. Y aquí tengo en esta lámina el ejemplo o cómo se utiliza de manera muy genérica, porque aquí estoy usando un paradigma, una estructura programativa, pero que evidentemente cuando nosotros lo llevamos a cabo en un lenguaje específico, ¿verdad? Va a ir cambiando en función de la sintaxis de ese lenguaje.
Así que desde este punto de vista, por ejemplo, tenemos una clase abstracta que se conoce con el nombre animal y tiene un método abstracto llamado Abstract Public Function hacer sonido. Una de las características que tiene esta clase es que el método hacer sonido será obligatorio para cualquiera de las clases que intenten heredar de él, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros creamos la clase perro, extends es una forma en un lenguaje determinado de aplicar herencia para adquirir los elementos que tenga la clase abstracta. En este caso podríamos llamar la superclase llamada animal. Si la clase animal tiene un método abstracto llamado hacer sonido, entonces podríamos reescribir esa función, ese método, en nuestra clase perro, ya que al extender o al adquirir a través de la herencia las características de la clase animal, nosotros podremos aplicar esa función específica a la realidad de la clase que tenemos. En este caso, hacer sonido, el perro va a decir wow. Si tuviéramos una clase gato, una clase caballo o cualquier otra clase que extienda o que herede de la clase animal, el método hacer sonido será obligatorio para la clase que implementa, en este caso, la clase animal. De tal forma que cuando nosotros instanciemos el objeto, es decir, cuando creemos un objeto llamado mi perro de la clase perro, cuando nosotros hagamos mención o apuntemos al método hacer sonido, el resultado será lo que tiene la clase perro. ¿Ok? Y ocurre también en otra estructura llamada interfase o interface, que también son un tipo de clase especial que implementan métodos abstractos que son obligatorios para quienes implementen esa interfase. Por ejemplo, podemos tener una interfase, ¿cierto?, llamada documento de texto. Piensa tú en alguna de las suites ofimáticas que existen en el mercado para escribir un texto. Cuando tú creas un nuevo documento, vas a poder usar todas las interfaces gráficas y las herramientas que están ya catalogados por la clase o la interfaz, en este caso, llamada, por ejemplo, Word o documento de Google o cualquiera que nosotros estemos utilizando. De esta manera, si tú, por ejemplo, quieres escribir un texto en negrita, estás obligado a usar el método negrita para lograr ese objetivo. Es decir, cuando nosotros heredamos de una clase abstracta, todos los métodos de esa clase abstracta serán obligatorios para la clase hija. Es una manera de asegurarnos, por ejemplo, piensa ahora de nuevo en el vehículo. Suponte que tú compras un auto que viene o que al fabricante se le ocurrió que no es necesario tener caja de cambio y no hay ninguna otra alternativa que te permita hacer algo, ¿no es cierto?, en reemplazo de. Pues bien, ¿cómo podrías entonces tú asegurar que todos los vehículos tengan una caja de cambio, ya sea automática o mecánica? ¿O que todos los vehículos tengan un volante? ¿O que todos los vehículos tengan espejos retrovisores, por ejemplo? Bueno, es a través de la implementación de clases abstractas, ya que, digámoslo de otra manera, la clase abstracta, la superclase vehículo, tiene algunos métodos, como por ejemplo, pasar cambios, doblar, seguir, frenar, y para poder implementar eso tenemos que tener métodos obligatorios, ¿verdad? De otra manera, no podríamos garantizar la calidad de los objetos que creamos en nuestra plataforma. Vamos a la siguiente propiedad, el encapsulamiento. ¿De qué trata esta propiedad? Bueno, es una manera que consiste en que podemos ocultar los datos internos de un objeto y permitir el acceso a esos elementos, a esos datos, a través de un método público, controlado. Así, de esta manera, se va a proteger la integridad del objeto. Por ejemplo, si nosotros
somos personas, un trabajador, trabajadora, ¿cierto? O como tú quieras llamarla, empleado o empleada, tiene algunos atributos que son públicos y otros que son privados y otros que son protegidos. Veamos un poco más en detalle este tema. Por ejemplo, yo tengo una clase llamada cuenta bancaria cuyo saldo es privado y es igual a cero. Este sería un atributo de tipo privado. Entonces, para poder acceder a ese atributo, yo podría crear una función pública llamada depositar que recibe como argumento un monto. Y al preguntar acá si el monto es mayor que cero, entonces asignamos a la propiedad saldo el valor de ese monto. ¿Cómo es que pudimos acceder a ese elemento, a este dato de la clase cuenta a través de un método público? Y también, por supuesto, podríamos tener otro método público para retornar el saldo, es decir, para mostrar la información acerca del saldo que tenemos en esa cuenta bancaria. De tal forma que cuando creemos el objeto cuenta de la clase cuenta bancaria, nosotros podamos utilizar el método depositar que recibe un monto. Le pasamos el valor como argumento, ese monto va a ser guardado en el atributo saldo y por último, cuando nosotros queramos mostrar ese saldo lo podamos hacer a través de otro método público, obtener saldo. Dicho de otra manera, es que yo puedo declarar distintos atributos o propiedades o características, como sea que le llamemos, de una clase. Estos pueden ser privados, pero pueden ser accedidos a través de métodos públicos. Algunas características importantes del encapsulamiento. Tenemos varios tipos de encapsulamiento. Primero, público o public. Normalmente se refiere a método o atributo cuyo acceso es público desde cualquier parte de la aplicación. Si nosotros volvemos al ejemplo anterior, si nosotros hubiéramos declarado este atributo saldo, la verdad es que no necesitaríamos de ningún otro método para acceder, ya que es público, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando el atributo o método es público, entonces podemos acceder desde cualquier parte de la aplicación. En segundo término, tenemos los encapsulamientos de tipo privado, private. Este tipo de encapsulamiento permite que el acceso del método o atributo definido como privado solo sea posible dentro de la clase. Volviendo nuevamente a nuestro ejemplo, cuando nosotros tenemos este atributo de tipo privado, solo podremos acceder a él dentro de la clase. Este atributo no podrá ser accesible desde ninguna otra clase. Como entendemos nosotros cualquier cosa que es privada, ¿verdad? Cuando algo es privado, solo se puede acceder desde el objeto que es privado. Si el caso fuese que el método es privado, que por ejemplo, si el método depositar en vez de público fuera privado, entonces a este método solo se podría acceder a través de otro método dentro de la clase. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente concepto, protegido o protected. Esta forma de encapsular consiste en que el acceso sea posible para las clases que heredan o las clases herederas. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos al ejemplo y tuviésemos un método protegido o un atributo protegido, para poder acceder o quienes pueden acceder a ese tipo de métodos, se trata de las clases que heredan. ¿Ok? Las clases, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una clase banco y la clase banco tuviese un método depositar, nosotros a través de la clase cuenta podríamos acceder a ese método que es protegido en la clase que es superclase en el caso de la herencia. Por ejemplo, si yo fuera un objeto padre, ¿ok? Hay atributos míos que serán
privados, que solo los puedo manejar yo como clase. Pero podrían haber otros atributos que pudiesen ser accedidos por mi clase hija. Entonces, esos métodos pueden ser accedidos por la clase heredera al momento de ser instancia. Cuando nosotros creamos el objeto, entonces podremos acceder sin necesidad, ¿cierto?, de tener que declararlo dentro de la clase hija. ¿Ok? De esta manera, la forma de encapsular este tipo de atributos o métodos permitirá a las clases hijas acceder a esos métodos que son realmente o que están disponibles dentro de la clase padre sin tener que necesariamente volverlas a declarar en las clases hija. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente forma de encapsular, la forma estática. La forma estática de encapsular un atributo o un método es permitir el acceso de manera semipública, es decir, no es completamente pública, ya que no se podría acceder sin permiso, ¿no es cierto?, a un atributo o método público, pero al mismo tiempo se puede acceder si nosotros conocemos cuál es la clase que lo implementa. De esta manera, por ejemplo, yo podría acceder a un método estático siempre y cuando yo conozca quién lo implementa. Por lo tanto, no es público, pero además de eso, tampoco necesitaría crear una instancia de esa clase. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener esta clase cuenta bancaria y si yo tuviera un método estático como es depositar, no tendría que necesariamente crear un objeto de la clase cuenta bancaria, sino que bastaría con que yo mencione la clase y el método para acceder a esa información o a ese dato o a ese proceso que ocurre en ese método. Así que, digámoslo de una manera, normalmente cuando nosotros tenemos métodos o atributos privados o protegidos, lo que nosotros estamos tratando de priorizar es, por una parte, la instancia y al mismo tiempo la herencia. ¿De acuerdo? Para los casos privados y protegidos. Cuando es público, obviamente no hay necesidad ni de herencia ni de instancia. Cuando nosotros queremos hacer que un método o atributo sea estático, lo que en realidad queremos es saltarnos la instancia y la herencia. De esa manera podremos acceder directamente a la clase que ha creado o ha implementado ese método o atributo principalmente. Hablemos entonces acerca de la tercera propiedad. Cuando yo digo tercera, no quiere decir que esté en tercer lugar, sino más bien es una manera de enumerar, pero la herencia puede ser la primera propiedad o no. Lo que importa es entenderlo, por supuesto. ¿Qué es la herencia? La herencia nos permite compartir información a través de una estructura. En este caso, superclases que tienen implementadas clases hijas a través de las cuales se comparte información, ya sabemos, a través de métodos o atributos, de tal manera de priorizar la reutilización de código y crear jerarquías. Nosotros, aunque no necesariamente se entienda así hoy, sabemos que en una familia existen, por ejemplo, abuelos, existen los padres que heredan ciertos atributos y acciones de sus, a su vez, padres, ¿cierto? Y a su vez los padres tienen hijos y los hijos heredan características y acciones de sus padres. Están también los hermanos, que tienen una relación horizontal, no necesariamente de herencia, ¿verdad? O los tíos, que estarían en el nivel anterior, ¿cierto? A la altura de los padres, que tienen, ¿no es cierto?, una relación horizontal y no jerárquica con, en este caso, sus hermanos. Por lo tanto, lo que yo estoy tratando de explicarte es que esta característica es una abstracción, es una representación de algo que ocurre habitualmente dentro, ¿cierto?, del mundo real. Por ejemplo,
Tenemos la clase vehículo, que tiene un método público llamado arrancar. Y en este caso uso yo una función de PHP que se llama echo o hecho vehículo en marcha. Pero si fuera Python, podríamos usar un método print para poder imprimir. La clase auto extiende o hereda de la clase vehículo y por lo tanto tiene sus propias funcionalidades. Lo interesante es que la clase auto también podrá acceder a los métodos públicos y protegidos que hayan sido definidos en la clase vehículo. Y de esta manera va la clase vehículo a compartir datos, procedimientos e información con su clase hija. La clase vehículo puede tener auto, la clase camión, la clase bus, la clase taxi, etcétera. Todas las clases que tú imagines que puedan heredar algún atributo o método de la clase padre llamada vehículo. De tal forma que cuando nosotros creamos un objeto llamado mi auto como instancia de la clase auto, podremos utilizar tanto el método arrancar, que es propiedad de la clase vehículo, y también del método tocar bocina, que ha sido definida de manera específica en la clase auto. Entonces, la herencia, en definitivas cuentas, nos permite a nosotros acceder, ¿cierto?, a información, a procesos que están definidos en una clase anterior o en una clase jerárquicamente superior. Por supuesto que cada una de estas clases puede tener sus propios métodos. ¿Qué pasaría si la clase vehículo tuviese un método privado? ¿Podrá acceder la clase llamada auto? ¿Qué piensas tú? Efectivamente, no podrá acceder a ese método privado. Si tuviese un método protegido, ¿podrá acceder la clase auto a aquel método protegido definido en la clase vehículo? Por supuesto, la clase auto podrá acceder a todos los métodos públicos y protegidos que hayan sido definidas en la clase padre. ¿Te parece? Interesante, ¿verdad? Vamos con una cuarta característica de la programación orientada a objetos y es el polimorfismo. El polimorfismo nos permite que múltiples clases implementen métodos con el mismo nombre, pero con comportamientos distintos. Por ejemplo, la clase caja de cambio puede tener un método que es pasar cambio, ¿verdad? Pero tú sabes que es distinta la acción pasar cambio en una caja mecánica que en una caja automática, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que pasar cambio es una manera de polimorfismo, ya que de esta manera yo puedo utilizar el método, pero de manera distinta. Nombrar el mismo método, pero con diferente manera de implementación. Así que el polimorfismo nos evita tener que reescribir código, ya que si nosotros declaramos un método X, podríamos reutilizarlo con una lógica diferente según sea el contexto en el que se aplica. Y eso, por supuesto, que lo vemos bastante en la vida real. Veamos este ejemplo. La clase gato tiene un método público llamado hacer sonido, que en el caso del gato es miau. En el caso de la clase vaca, tenemos el mismo método, pero el comportamiento es diferente. La lógica es mu, es decir, mugir. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos una función fuera de las clases llamada reproducir sonido, que recibiera como argumento un animal, entonces al acceder al método hacer sonido, se va a reproducir el sonido en función del animal. Y esto es lo que llamamos polimorfismo. Tenemos una clase gato, una instancia gato y una clase vaca. Luego podemos llamar a la función reproducir sonido y pasarle como parámetro el animalito
que hemos instanciado. De esta manera, no tendremos que reescribir nuevamente el método hacer sonido, sino que simplemente utilizaremos el que ya está definido, pero con la lógica que corresponda al objeto. Así que cabe justamente lo que hablábamos acerca de la caja de cambios de un vehículo, porque se va a comportar dependiendo del objeto, ¿verdad? Si la caja de cambios es automática, pasar cambios será diferente a una caja de cambio mecánica. Para nosotros implementar las propiedades que hemos mencionado dentro de la programación orientada a objetos, tenemos que considerar los paradigmas de implementación. Y hay varios. Primero, tenemos aquella que está basada en clases, donde a través de las clases nosotros vamos a implementar métodos y atributos en la medida, de la manera como nosotros ya hemos visto con relación al encapsulamiento, ¿verdad? Es decir, vamos a tener métodos privados, públicos, estáticos, protegidos, dependiendo, ¿no es cierto?, de la necesidad de negocio que estemos abordando. También tenemos una forma basada en prototipos, donde usamos objetos y no clases. Hay varios tipos de lenguajes de programación que trabajan con esta forma, con este paradigma. Los objetos van a ser plantillas que pueden ser clonados y cuando se clonen vamos a poder utilizar las diferentes propiedades de la programación orientada a objetos. También tenemos la que está basada en estructuras, en donde la estructura es definida por el usuario con características y acciones, muchas de ellas accesibles a través de punteros. Habitualmente, la forma documental, es decir, cuando nosotros usamos una suite ofimática, se aplica a través de estructuras, ya que la estructura disponibiliza todos los métodos y todos los atributos que sean necesarios para que el usuario pueda trabajar y definir su propia forma, ¿no es cierto?, de implementación, en este caso, de las propiedades orientadas a objetos. De esta manera hemos llegado al final de esta presentación que espero haya sido de mucha utilidad para ti, especialmente si estás estudiando alguna de las especializaciones de la programación, como son análisis y programación, análisis de sistemas o ingeniería o arquitectura de software, que son áreas en las que uno habitualmente se está especializando para dar un buen servicio como programador o como programadora. ¿Te parece? Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Te invito a visitar mi sitio web profesorgaldames.cl, en donde tengo para ti contenido adecuado, cursos gratuitos a los cuales puedes acceder y complementar todo el aporte, todo el apoyo, todos los conocimientos que seguramente ya has recibido y que necesitas recibir, porque en esta profesión, como bien sabemos, es difícil saberlo todo, ¿verdad? Necesitamos bastante tiempo para ir aprendiendo a utilizar las diferentes herramientas que están disponibles para nuestro desarrollo profesional. También te invito, por supuesto, a suscribirte a este canal, Segundo Galdames, a darle like si es que te ha gustado este video tutorial y a seguirnos para que puedas acceder a más información. Y si lo que quieres es especializarte en alguna rama, te invito a matricularte en mi curso profesional de modelamiento de bases de datos relacionales. En la descripción de este video te voy a dar el link para que puedas acceder al curso de manera rápida y a un precio especial. Si tú ingresas a la plataforma en la que está el curso o creas una cuenta, de seguro se va a aplicar para ti un precio especial que te dará la posibilidad de acceder a este curso y aprender de modelamiento de base de datos en más de 100 videos tutoriales. Así que te invito para que seas parte de ese curso y puedas aprender a modelar bases de datos como un verdadero, como una verdadera profesional. ¿Te parece? Una vez más, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente video tutorial.